¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Eh, Buenas tardes, asesor. Buenas tardes, estoy bien. Me enfermé la semana pasada, pero A ver, repíteme, por favor, porque tenía una bocina conectada y no te escuché. que me encuentro bien. Me enfermé la semana pasada, desde el día jueves para viernes ya estaba yo súper mal, pero ya estoy un poco mejor. Ah, qué bueno, me da gusto, Luis. Sí, Hay que cuidarse porque los cambios de clima están tremendos. sí, yo creo que fue por eso. De hecho, no entregué una actividad porque estaba me estaba mal, pues. Ok, Se bueno, me cuando juntaron es una varias cuestión cosas. de salud, hay que revisarlo, pero sí, puede haber un justificante y con gusto te doy la extensión. Ok. Lo dejé pasar porque ya iniciando esta semana también tenemos un difunto, se murió un familiar y como que siento que todo Se juntó. se me complica. Sí, ajá. Muy bien, Luis. Ok, pues no te preocupes, nada más termina tu actividad y cuando tengas lista me avisas. Ok, gracias. Bien, pues vamos a comenzar. Este, pues entramos a la semana 3. Prácticamente ya estamos más de la mitad de este módulo 18, que tiene que ver con el cálculo de fenómenos naturales y sociales respecto al cálculo diferencial y el cálculo integral. Entonces, las actividades que corresponden a la número 4 y la número 5 corresponden precisamente al cálculo integral. El cálculo diferencial ya lo vimos la semana pasada, que tiene que ver con derivadas y límites. Ahora el cálculo integral lo vamos a aplicar como una antiderivada o el cálculo de funciones primitivas. Es decir, como lo habíamos explicado anteriormente, a partir de una función, nosotros al aplicar una derivada de la función vamos un paso adelante. Es decir, la vamos desglosando en su intersección con respecto a una hipotética línea tangente. Con el cálculo integral vamos al revés, es un paso atrás. Es encontrar de nuevo la función original antes de la derivación. Es por eso que también suele llamarse una antiderivación. ¿Ok? Bueno, esto es en cuanto a la parte conceptual. Tenemos una presentación, pero antes quiero primero compartir la pantalla con ustedes acerca de la definición que nos da Wikipedia. Fíjense que Wikipedia hace unos años era una página que no se consideraba como un sitio confiable, pero a partir de que cambió de una denominación académica, ahora ya es confiable, inclusive hasta pasa a ser parte de una institución académica de prestigio, por lo tanto es que ahora sus contenidos ya son revisados y tienen ya una base confiable. Por eso es que me atrevo a recomendárselos. Dice Wikipedia, la integración es un concepto fundamental del cálculo y del análisis matemático. Básicamente, una integral es una generalización de la suma de infinitos sumandos infinitesimalmente pequeños, como una suma continua. Bueno, ahora lo voy a explicar con mis palabras. Fíjense que prácticamente es el área debajo o por encima de una curva. Como tenemos una curva, no se hace el procedimiento normal como se hace con un polígono regular. En un polígono regular, normalmente calculamos la base por una profundidad, el largo por un ancho, una dimensión con respecto a una altura o una profundidad. Pero como aquí tenemos una curva con diferentes puntos de inflexión, lo que se hace es hacer rectángulos, muchos rectángulos debajo de la curva o por encima de la curva. Entre más números de rectángulos tengamos, más precisa es el área. Por eso es que menciona como definición que es la generalización de una suma de infinitos. Si yo puedo obedecer un algoritmo matemático que me permita hacer una suma infinita de estos rectángulos, entonces yo voy a tener como consecuencia una sigma t. Recordemos que sigma es una sumatoria y al ser una sigma t es una sumatoria total infinita de estos rectángulos y me da como resultado una integración.
Eso es lo que dice Wikipedia. Y traté de parafrasearlo y explicarlo de una manera un poco más sencilla. Dice aquí que es una rama de las matemáticas que en el proceso de integración, o también llamado antiderivación, es muy común en la ingeniería y en la ciencia. Se utiliza principalmente para el cálculo de áreas y volúmenes de regiones y sólidos en revolución. Explico esta parte. Para los que saben un poco de diseño y trabajan algunas plataformas en tres dimensiones, como por ejemplo, si alguien aquí trabaja, por ejemplo, Mechanical Stop, Solid Edge, ¿cuál más? 3D Max, inclusive hasta AutoCAD en 3D, saben que al convertir un elemento de dos dimensiones en tres dimensiones, nosotros lo podemos rotar. Una rotación de 360 grados sobre su mismo eje se le llama revolución. Entonces, una de las aplicaciones del cálculo integral es precisamente el análisis de estos sólidos en revolución que acabo de explicar, o los volúmenes o regiones de un elemento curvo. ¿Vale? Espero me haya sabido explicar. Dice aquí que fue usado por primera vez por científicos como René Descartes, Isaac Newton, Gottfried Leibniz e Isaac Newton. Sabemos que René Descartes, por ahí de 1800, ya se me borró, 1860 y tantos, fue médico, matemático y demás. A él se le debe una de sus obras más importantes llamado El Método, donde explica precisamente una manera de hacer ciencia y el plano cartesiano. Bien. Menciona a Isaac Newton. Sabemos con Isaac Newton precisamente se da el parteaguas de la ciencia, ¿no? De lo que le llamábamos la física clásica, y con él termina esta parte de las llamadas, del llamado plasma, y entramos a la física moderna con Einstein y lo que es la relatividad de la partícula con la física moderna. Gottfried Leibniz, un matemático también al cual se le debe precisamente junto con Morgan la parte de las integraciones. Por último, Isaac Barrow, lo mismo, también una de las aplicaciones a la ciencia, específicamente en la ingeniería de estructuras. Y bueno, estos son como los antecedentes de lo que yo les puedo platicar, abundando un poquito de lo que es la parte conceptual de Wikipedia. Dejo de compartir esta parte y ahora vamos a ver la presentación que tengo preparada para la clase del día de hoy. Recuerden, si tienen alguna duda, por favor, abren su micrófono y me interrumpen. ¿Alguna duda, Ana Laura? Ok, no la escuchamos probablemente. Adelante, Ana. Por el momento no. Hola, buenas tardes. Es que como ando en la calle, no sé si es que me escuchen. Ok, no te preocupes, Ana Laura. Bienvenida. No, asesor, por el momento no tengo ninguna duda. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Vamos a continuar. Bien, estamos ahora en la unidad número 2 que tiene por nombre la derivada y la integral en la explicación de estos fenómenos naturales y sociales. Y vamos a analizar el teorema fundamental del cálculo integral. Si f, observa cómo se escribe la f, suele ocuparse la f mayúscula para una función original, es decir, yo les hablaba de la trascendencia del álgebra en las primeras clases. Es cuando un elemento algebraico yo le doy un equilibrio de igualdad y mantengo la misma cantidad del lado derecho y del izquierdo, y trasciende el elemento algebraico a una ecuación. Cuando esta ecuación cumple con la definición de función que vimos también en la primera clase y hablábamos de una fidelidad de relación entre elementos de un conjunto con respecto al dominio y su contradominio, entonces trascendía la ecuación y se convertía en función. Esta función se le va a conocer como la función original o primitiva y se representa con una f mayúscula. Cuando encontramos la f cursiva o la f minúscula, se le va a llamar
una función con respecto a algo. Ese algo suele ser X y se escribe f de X, que en un contexto tabular, en un contexto de graficación, recordarán ustedes que f de X es Y. Por lo tanto, con este bagaje, con este andamiaje previo, podemos comprender que entonces si f es continua en A y B, sea A el inicio de un rango y B el final de un rango, A y B como elementos limitantes de de un elemento definido. Y ya, para no hacer los bolas. Entonces, también lo podemos encontrar como A de X, ¿sí? A mayúscula representa también una F, solamente cambia la notación. Si utiliza la F para una función, utilizamos la A para la aplicación de una función, en este caso un área. Entonces, A de X representa la función, pero específicamente de un área, ¿sale? Es un área bajo la curva, entre los rangos de A hasta B, donde tomo un punto intermedio llamado X. Entonces va a ser de A hasta X y después de X hasta B. ¿Ok? A esto que acabo de explicar se refiere a lo que es una primitiva de F, es decir, A' de X. Observa, la primitiva, al regresarme en una antiderivación, encuentro la función original. ¿Sale, vale? Expliquémoslo ahora de forma gráfica. Tengo una curva. Esta curva era una línea en color azul marino, pero a veces al presentarse de forma, y está representada por una F cursiva. Esa es mi función. ¿Sale? Y yo voy desde A hasta B. Comenzamos con A, cero. ¿Sale? Y termino con B, cero, porque voy en un plano horizontal. Y hay una línea vertical que se le llama discriminante. Este discriminante yo lo puedo mover en la posición para hacer un análisis puntual de algún rango intermedio. Ese rango intermedio está determinado por X. ¿Vale? X puede tomar cualquier valor en este desplazamiento desde A hasta B. ¿Sale? Y está representado por R de la función entre A y B. Ahí es lo que expresa este gráfico. Bien, ahora vemos que no nada más tengo un área debajo de la curva, también la puedo tener por encima de la curva. Observemos esta función. Esta función tiene valores positivos, pero tiene precisamente en el punto mínimo de inflexión, tiene una parte negativa. Esta parte negativa obliga a hacer un cálculo de un área por encima de la curva. ¿Sí? Lo podemos diferenciar por los colores. El color cian, el color azul clarito, es un área debajo de la curva en unas posiciones positivas, y el área en color amarillo es un área en una curva negativa con valores negativos. Pero se trabaja de la misma manera. Lo único que cambian son los valores en los signos. ¿Ok? Bien, y aquí está lo que les comentaba, la parte conceptual, la parte teórica. Decíamos que esta área precisamente es la suma infinita de polígonos regulares. Estos polígonos regulares son rectángulos que se muestran aquí, tanto en color azul y en color rojo. Color azul, debajo de la curva. Color rojo, áreas combinadas, debajo y por encima de la curva. A esto se le llaman pequeños cuadrados. Entonces, a la sumatoria infinita, que normalmente en el modelo matemático se categoriza como un límite que tiende al infinito, se va a hacer de acuerdo a la suma de estos rectángulos más los cuadrados infinitos. ¿Sale? Es por eso que el cálculo en su teorema fundamental está basado en esta suma de estos polígonos regulares. ¿Vamos bien? Sí, asesor, ahí vamos. Muy bien, gracias por contestar. Entonces, el teorema fundamental del cálculo integral se basa con una f como primitiva
y como una f' o ax como definición de antiderivación para regresar a la función original, también llamada primitiva. Decíamos hace un momento que su modelo matemático está basado por a' de x que representa un límite que tiende a un infinito. Pero para poderlo medir, para poderlo calcular, no lo vamos a hacer al infinito, ¿verdad? Lo vamos a hacer por pequeñas fracciones. Estas pequeñas fracciones, también llamadas rangos, como se muestra en el gráfico, yo puedo tomar una región. De esa región, yo delimito un rango y voy tomando áreas más cortas. Con que yo pueda analizar el rango en su totalidad y un elemento de como sección, entonces es como se forma el límite cuando h tiende a cero. Entiéndase a h como un incremento entre a, x o también puede ser entre x y b. Se le llama x más h a este incremento, que puede ser una región, y está determinado por a. Cuando x más h le voy a hacer la diferencia o la resta a de x y todo sobre el valor de h. A la hora de resolver este límite, me queda que es h por la función c sobre h. ¿Quién es c? La diferencia precisamente entre el desplazamiento en h con respecto a su función original. Obteniendo como resultado el límite cuando h tiende a cero de f de cero. Y aquí está fácil porque esta f de c es igual que f de x, es decir, mi función ya trascendida. Esta es mi función derivable. Cuando yo me regreso, entonces estaré calculando mi antiderivada o mi cálculo integral. Pero antes de regresar, hay que volver a recordar cómo es el avance hacia adelante. No puedes regresar si no hay un paso adelante. Esto es importante. Tú no puedes calcular nada con una integral si no existió primero una derivación. No puedes hacer un paso atrás si no antes diste el paso adelante. Creo que partimos de una lógica, ¿no? El paso adelante es la derivada, el paso atrás es la antiderivación, que en la manera de cómo lo escribimos, es decir, la notación matemática, es como aparece la integración. ¿Sale? Ahora, observemos que apareció una C. Cuando yo resté en mi límite A por el incremento de H y le resté mi A de X, apareció una F de C. ¿Quién es C? C es un punto que no conocemos, pero sabemos que existe y se encuentra en el incremento de X más H. C es un punto conocido específico que voy a analizar. Más adelante le vamos a llamar a esa C constante de integración. ¿Sale? Y al llamarle constante, repito, es un número conocido. Por lo tanto, como a de x es una primitiva de f, se va a escribir de la siguiente manera. Aquí aparece el símbolo, observa, es como una S alargadita. Este símbolo se llama integrando o también integral. Y puede representarse como una f de x o también como una a de x. ¿Sí? Nada más cambia la notación, es lo mismo. No hay error si tú pones una u otra manera. Ya en el cálculo avanzado sí hay diferencias. Una habla de región, otra habla de área, otra habla de posiciones infinitas, etcétera. Pero no te voy a meter en rollo, esto normalmente ya se ve a nivel ingeniería. Ahorita en el nivel medio, no nos metamos en rollo, si no nos vamos a tropezar. ¿Sale? Vamos a continuar. Tenemos que a de x es igual a la integral que va de a hasta x de f de t de dt. Yo puedo tener un diferencial de x o puedo tener un diferencial de t. Lo que cambia es la aplicación. X, una posición en el plano, t, una posición en el tiempo. Y es solamente cuestiones de aplicación, como mencionaba anteriormente. ¿Sale? Si me manejan, como sucede, por ejemplo, en su actividad integradora, que es en función de t porque hablan de un tiempo, a. Entonces nos olvidamos de x y lo hacemos en función de t. Me maneja un rango. Abajo del símbolo de integrando
está un subíndice A, es el inicio. Arriba tenemos una X como superíndice, es el final. Quiere decir que yo voy a calcular mi integral desde A hasta X. Más adelante vamos a estudiar el teorema o la ley de Barrow, ¿sí? Precisamente que nos habla de, de esta integración de, pues valga la redundancia, de rango, ¿sí? Entiéndase como una rebanada de toda el área. Toma una parte nada más y está delimitada por A hasta X. A veces le llaman B, a veces uno y 2, a veces una I y una F. I como inicial, F como final. ¿Sale? Cambia dependiendo del autor y la literatura que ustedes estén investigando. Bueno, mencionaba hace un momento la regla de Barrow. La regla de Barrow establece que en una función f continua entre precisamente el rango A y B, donde nosotros estudiamos f de x, pero observa la f, es mayúscula, porque refiere a una primitiva de f de x. Observa esta f, es cursiva o minúscula, refiere a una función. ¿Sale? Bien, esta es la regla de Barrow y te la tienes que aprender porque la vas a aplicar en tu actividad integradora. ¿Sí? Y se lee la integral desde A hasta B de f de x de dx. Y como resultado, tú aplicas la función primitiva, la original, la primitiva de f de b, que es el rango superior, menos f de a, que es el rango inferior. Una simple resta, pero de las funciones originales, primitivas o antiderivadas. ¿Sale? Que no se nos olvide. Entonces, una aplicación de la regla de Barrow es cuando a de x es igual a la integral de a hasta x de f de t de dt, siempre y cuando cumpla con el paso adelante que mencionábamos, que es una derivada, a' de x, para que yo pueda establecer mi elemento de integración y obtener la primitiva que sería una f de x. Esa es la condición. Ya lo decía, no podemos dar un paso atrás si no antes dimos un paso adelante. Y este paso adelante es preciso con la derivación. ¿Qué pasa si yo tuviera, por ejemplo, una función expresada en su segunda derivada? Al aplicar la antiderivación, no llego a la primitiva, llegaría a la primera derivada. La clase pasada, cuando hablábamos de derivadas aplicados al movimiento, yo les decía, la primera derivada de una función es velocidad. Si yo calculara la segunda derivada, obtendría aceleración. Entonces, si a mí me pidieran aplicar la integral o la antiderivada a la segunda derivada, no llego a la primitiva. Llegaría a la primera derivada. Pasaría de aceleración a velocidad. Tendría que volver a aplicar una segunda integral para regresar a la primitiva. Entonces, tomemos nota de esta parte, porque dependiendo el grado de la derivación, es el paso anterior al que voy a llegar. No siempre llego a la primitiva. ¿Vale? Bien, dicho lo anterior, si f mayúscula es una primitiva de f, entonces a de x es igual a f de x más c. Y ya aparece la c. Cuando yo coloco el más c, ya terminé la integración. Es una seña de que ya terminamos la integración. Mientras tú solamente eh, indiques, expreses el procedimiento de integración, no se coloca el más c. El más c, que es la constante de integración que mencioné hace un momento, solamente se coloca en tu resultado, ya aritméticamente y algebraicamente simplificado. Es decir, tus procedimientos, paso a paso, los tienes que expresar sin la c. La c se coloca solo en el resultado, ya simplificado. ¿Vamos bien? Sí, asesor. Muy bien, gracias. Entonces, Sí, César, ya lo entendí.
Perfecto, Gracias. excelente. Gracias a ustedes. Entonces, cambia la anotación. Dicen por ahí, ¿no? Es la misma gata, pero revolcada. Te lo pueden poner como F mayúscula, como A mayúscula y representan lo mismo. Cambia la aplicación. Te pueden colocar la X en el paréntesis, te pueden colocar la T en el paréntesis, la S, lo que quieras. Lo que cambia es la aplicación. Normalmente la X para un punto desconocido, normalmente la T para una temporalidad, cuando hablamos de tiempo, normalmente la V cuando hablamos de velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Pero es lo mismo, solo cambia la aplicación y el autor que tú estés analizando. Bien, entonces, si ya vimos que cambiando la variable x y poniéndola por una a minúscula es lo mismo, se lee a de a es igual a f de a más c y esto será igual a cero. ¿Por qué? Porque te está diciendo que estás aplicando la función del inicio y por premisa iniciamos en cero. Entonces, la derivación, como la integración de cero, por ser un elemento neutro, pues seguirá siendo nulo, seguirá siendo cero. Y nada más obtendría la constante c. ¿Estamos? Bien. La mayoría del cálculo utiliza una lógica matemática basada en las propiedades de la aritmética y del álgebra. Créanme que el cálculo no es difícil. Es fácil siempre y cuando tú tengas sólidos tus conocimientos aritméticos y algebraicos. Pero como ya lo decía en clases anteriores, si tú todavía no te sientes muy bueno en tus conocimientos aritméticos y algebraicos, es cuando el cálculo se vuelve difícil, pero no es el cálculo. Lo difícil lo hace el procedimiento aritmético y algebraico. Por eso la recomendación que les daba, chútate el solucionario de Baldor. Esa es la Biblia de todo estudiante de matemáticas. Si puedes conseguir el libro, pues qué mejor, pero si no, descarga gratis de internet Yo, el yo tengo, yo solucionario. tengo una pregunta, asesor. Adelante. Usted nos dijo hace unas sesiones que si nosotros teníamos problemas con los conceptos aritméticos, que los tuviéramos claros, lo que nos acaba de decir ahorita, Sí, este, tenemos problemas. Yo en algunas cosas, o sea, sí tengo algunos problemas con la aritmética básica y pues yo quisiera preguntarle si hay algún como libro, pero para iniciar en la aritmética básica y como cimentar bien ese conocimiento y que se quede ahí, porque pues como no la utilizo constante y como dice usted, yo no la he utilizado pues hasta ahorita, entonces como que me atoro con los procedimientos. claro que sí, Eduardo. Fíjate que ahorita que avancemos un poquito más en la presentación, les voy a pasar unos videos. Una de las plataformas que te recomiendo es Khan Academy, ahorita la vamos a trabajar, y te voy a recomendar otro más, que también ahorita les voy a enseñar el caminito por medio del motor de búsqueda de Google, que se llama Tu Prepa en Videos. En Ok. Tu Prepa en Videos vas a encontrar por semestre, por tema, todo en videos. Es de la plataforma de YouTube. La diferencia de verlos en Tu Prepa en Videos y en YouTube es que en YouTube te encuentras también información falsa. Hay videos que están mal hechos, son videos broma y otros no son de broma, simplemente pues las personas que lo subieron, pues lo subieron mal. En cambio, en Tu Prepa en Videos, este, están revisados. En el 2014 yo también formé parte y nos dieron una rúbrica para evaluar estos videos, ponerles palomita y subirlos a esta plataforma. Es del gobierno federal, es de la SEP. Entonces, se garantiza de que estos videos están bien hechos y no nomás eso, que a, obedecen a una serie de pasos en la evolución pedagógica de los conocimientos mínimos que un bachiller debe de conocer por semestre. Entonces, ahorita en un momento te lo comparto. Ok, gracias. Órale. Bien, vamos a continuar. Entonces,
dice en la parte de abajo, es decir, a manera de explicación. Lo que está expresado en la parte de arriba y sus exclusiones, como es el elemento neutro, me queda la regla de Barrow, si puedes observar, que a de x es igual a la integral que va desde a hasta x de f de t de dt, y es mi primitiva final, en este caso x, menos mi primitiva inicial, que es a, la regla de Barrow. ¿Sale? Bueno, sobre la regla de Barrow, no se nos debe de olvidar que representa el paso atrás de una función derivable. El objetivo es encontrar su función primitiva a partir de un rango inicial A y un rango final B. ¿Vale? A manera de conclusión. ¿Sale? Por lo tanto, resumiendo desde el principio, tenemos una integral definida. La integral definida, como su nombre lo dice, define un inicio y un final. ¿Sale? Está definida. Y obedece al límite infinito de polígonos regulares. Y está dado de la forma de la regla de Barrow. Esta es la integral definida. ¿Sí? Cuando mi función es positiva, tendré un área debajo de la curva. Cuando mi función sea negativa, tendré un área arriba de la curva. Ya lo explicamos. El teorema fundamental del cálculo se basa en este algoritmo y a lo mejor vas a ver ahí simbología extraña, ¿no? Una A de cabeza, una letra que parece E, pues son simbologías matemáticas. La A de cabeza representa un elemento conjunto de pertenencia. La E, que tiene por nombre epsilon, representa pertenencia. Entonces se lee f' de x es igual a f de x siempre y cuando sean del mismo conjunto x y le pertenezca el rango A y B. Así se lee. Ahora, si lo explico en cristiano, diremos que para que yo pueda realizar la antiderivación, necesito tomar elementos del mismo conjunto, es decir, dentro de la misma función. Y estos elementos deberán de pertenecer a la segunda función, que es su imagen o su contradominio, que se están relacionando entre sí. ¿Sale? Es la pertenencia, el rango A y B. Si tú analizas de A y B una X intermedia, estás dentro. Pero si tú estás A y B y quieres analizar una Z y está fuera, pues obviamente no lo puedes hacer porque no hay pertenencia, está en otro dominio. ¿Sí? Explicado con manzanitas, eso es lo que quiere decir este algoritmo matemático o este modelo. A veces las matemáticas son sencillas, pero con tanta simbología rara, espantan a uno, ¿no? Pero no tiene que ser así. Entonces, para terminar esta parte, nos quedamos con la regla de Barrow como una integral definida. Y aquí le vamos a dejar. En unos minutos más, como ya saben ustedes, se nos va a terminar el tiempo, se va a cortar abruptamente, pero nos volvemos a conectar con la misma liga para continuar unos minutos más, para que no se me vayan a espantar. ¿Sí? Y bien, voy a dejar aquí de compartir mi pantalla y, y a ver, vamos a ver un ejemplo resuelto. Ya está, ya está. Voy a prender mi bocina. Bluetooth mode.
Listo, vamos a poner atención. Es de Khan Academy. Si tomamos la derivada con respecto al tiempo, si tomamos la derivada de S con respecto al tiempo, ¿qué obtenemos? Bueno, obtenemos, por supuesto, la derivada de S con respecto al tiempo, que es la razón de cambio de la posición con respecto al tiempo, que también se designa como la velocidad. Así es que esto es la velocidad, que también es una función que depende del tiempo. Ahora, si derivamos nuevamente con respecto al tiempo, si derivamos con respecto al tiempo la velocidad, que estaríamos de hecho tomando la segunda derivada con respecto al tiempo de la posición, que es la primera derivada con respecto al tiempo de la velocidad, obtendríamos entonces dv en dt, que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Esto es la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo, lo cual se denomina aceleración. Esto es la aceleración, que también es una función que depende del tiempo. Así es que empezamos con la posición como una función del tiempo, tomamos la derivada de la posición para obtener la velocidad, tomamos la derivada de la velocidad para obtener la aceleración, pero también podríamos ir en sentido contrario. Si conocemos la aceleración, podríamos tomar la antiderivada de la aceleración, podríamos tomar la antiderivada de esta aceleración. ¿Y qué obtendríamos? Obtendríamos, bueno, déjame mejor escribirlo de la siguiente manera. Voy a usar el símbolo de la integral indefinida. Así es que tomo la integral de la aceleración con respecto al tiempo, y esto me va a dar una cierta expresión más una constante c. Es decir, voy a poder determinar la forma general de la velocidad, voy a determinar la velocidad más una constante que voy a poder evaluar con un valor preciso de la velocidad para cierto tiempo específico. Ahora, si yo tomo la antiderivada de la velocidad, es decir, ahora integro la velocidad con respecto al tiempo, integro la velocidad con respecto al tiempo y voy a obtener lo mismo, una expresión general más una constante c, que me va a determinar entonces la posición S de t más cierta constante que voy a poder determinar al conocer un valor preciso de la posición para un cierto tiempo. Habiendo revisado esto y que también hemos podido ponerlo en términos de antiderivada, es decir, hicimos el planteamiento para derivadas, pero también llegamos a hacer un planteamiento para antiderivadas, hagamos un problema específico. Supongamos que sabemos que la aceleración de una partícula como función del tiempo es igual a 1, es decir, nuestro objeto está acelerando de manera constante a una unidad de, digamos, vamos a ponerlo en términos de metros y segundos. Así es que esto va a ser 1 metro por segundo cuadrado, va a ser la aceleración en función del tiempo. Supongamos que no sabemos una expresión para la velocidad, pero sabemos la velocidad a un tiempo específico, y tampoco conocemos una expresión para la posición, pero sabemos la posición a un tiempo específico. Supongamos entonces que la velocidad a los 3 segundos es de -3. Esto sería metros por segundo. Vamos a poner las unidades aquí. Esto sería entonces 1 metro por segundo cuadrado, sería la aceleración. La velocidad es -3 metros por segundo. Y suponemos que la posición del objeto a los 2 segundos es igual a -10 metros. Estamos en una dimensión. Esto quiere decir que el objeto se encuentra a 10 unidades a la izquierda del origen. Ahora, dada esta información que tenemos y el desarrollo que hemos hecho acá arriba, podemos obtener una expresión para la velocidad como función de tiempo. No tan solo la velocidad en un tiempo preciso, sino una expresión para la velocidad como función de tiempo y también una expresión para la posición como función de tiempo. Te invito a que le pongas pausa al video e intentes hacer esto por tu cuenta. Veámoslo entonces. Sabemos que la velocidad como función del tiempo va a ser la antiderivada de la aceleración como función de tiempo. La antiderivada de 1